Son muchos los temas que marcan la actualidad de la isla de La Palma ahora mismo, y para hablar de esta actualidad hoy nos hemos dado cita aquí con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, llevamos unos días con esa borrasca Terés, ¿no? Que parece que ya la calma, pero no puede ser. Quería preguntarle, presidente, ¿cuál es el balance que hace sobre cómo ha actuado el Cabildo al respecto? Bueno, balance realmente positivo, ¿no? Cuando uno se prepara para afrontar este tipo de alertas, de distintas emergencias como consecuencia de esas alertas, bueno, pues al final requiere de un esfuerzo, de un despliegue de distintas empresas particulares con las que se contactan a lo largo del territorio insular, que lo que garantizan es una respuesta rápida y segura, el que podamos recobrar la movilidad cuando hay desprendimientos lo más rápidamente posible, no tener a las personas debajo de los riscos donde se pueden producir alguna cuestión relacionada con poner en peligro su seguridad. Bueno, hemos puesto en marcha un nuevo protocolo que nos permite, sabes que el túnel nuevo de la cumbre por normativa no se puede aperturar si no está justificado de alguna manera. El hecho de que el Plateca se haya activado por riesgos de desprendimientos ha facilitado las cosas en esta ocasión, pero además ese nuevo protocolo que incluye que tengamos bomberos, que tengamos una grúa y que tengamos una ambulancia en el lado del paso, precisamente por si ocurre alguna cuestión dentro del túnel, pues lógicamente también está en la línea de poder abrirlo cuando la situación así lo requiere, ¿no? Situaciones extraordinarias en las que el peligro fuera del túnel sea mayor que el que puedas correr dentro, ¿no? Bueno, dicho todo esto, creo que en estos días la respuesta que se ha dado ha sido eficaz y por lo tanto la valoración es bastante positiva. La tormenta no ha pasado, hoy precisamente tenemos un aviso naranja a partir del mediodía, veíamos como anoche también se producían lluvias en la isla. Es verdad que los fenómenos costeros y el viento han desaparecido, los problemas que teníamos y bueno, lo que tenemos en este momento es cantidades ingentes de lluvia muy localizadas que pueden producir problemas, sobre todo de desprendimiento. Nos vamos a ver. Bueno, y también aparte de esos desprendimientos, pues ha habido numerosas cancelaciones, desvíos, ha habido que realojar a turistas. ¿Y qué ha funcionado bien en este operativo, en ese realojo de unas 200 personas? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, efectivamente, la tormenta Terés ha impactado también en este tipo de cuestiones. Hemos tenido cerrado el aeropuerto 3 días, esto no ocurría desde hace muchísimo tiempo. En un momento en el que estamos en plena recuperación turística de la isla de La Palma, los números hablan por sí solos y además de manera muy positiva. Estamos hablando de números que se parecen mucho a los del 19, que es el año histórico en cuanto a turistas llegados a la isla de La Palma, con mayor retorno económico incluido, pero lógicamente al Cabildo, que no es el responsable de tener que realojar a la gente cuando se producen el cierre del aeropuerto, lo que nos preocupa es la imagen de La Palma. Quien tiene que realojar son los turoperadores, las compañías aéreas. Bueno, no lo han hecho en esta ocasión, no sé si es la práctica habitual o no, creo que hay que trabajar en la línea de que si efectivamente son los responsables tienen que hacerlo, pero el Cabildo se ha hecho responsable en esta ocasión de realojar a turistas, 300 el primer día, casi 400 el segundo. Yo quiero agradecer a todas las instalaciones turísticas de La Palma la sensibilidad que han mostrado en este sentido, porque lógicamente son conocedoras, son conscientes de que puede afectar a la imagen de la isla, ¿no? Y es lo que no podemos permitirnos en este momento. Entonces, presidente, ¿se podría decir que La Palma hoy en día está mejor preparada para este tipo de emergencias que a lo mejor con anterioridad? Sí, yo creo que todo lo que ha pasado alrededor de esta isla ha hecho que afrontemos estas cosas de otra manera. Muchas veces la gente desde fuera, la valoración que hace, y la hace normalmente a posteriori, es que, mira tú, tanto rollo, tanta alerta para que después no pase nada, ¿no? Y lo que creo que tenemos que mentalizarnos, sobre todo los que tenemos responsabilidades en este tema, es que más vale actuar a tiempo, de manera cautelar y con precaución, más vale pasarnos o pecar de exceso que de defecto, ¿no? Porque la valoración, si ocurriese algo a posteriori y no hubieses tomado una decisión en forma de cautela, la tendremos que pagar de otra manera, ¿no? Bueno, nosotros cuando preparamos un operativo de esto siempre vamos
al máximo riesgo y a cómo podemos combatirlo, ¿no? Luego, si las cosas van mejor, pues oye, mejor para todos. Es preferible soportar esa crítica que lógicamente tener que soportarla por lo contrario, ¿no? Bueno, y también en esta borrasca se ha implantado un nuevo modelo para gestionar las emergencias. ¿En qué consiste este nuevo modelo? No, básicamente te lo contaba antes, ¿no? Nosotros, el despliegue de las empresas ya se hacía con anterioridad. Quizás hemos aumentado los puntos que ya han sido analizados y que son normalmente puntos donde han ocurrido situaciones de riesgo con anterioridad. El tema de la apertura del túnel, que siempre es polémico, hay que distinguir lo que sucedió con la obra de la Curva de los Castañeros, que es una obra, que no es una situación de emergencia. Por lo tanto, no se justifica el hecho de la apertura del túnel. Pudimos abrirlo tratando de evitar la molestia que supone ir por el sur a la población en general. Lo pudimos abrir de aquella manera alternativa, que también era novedosa, y ya pudimos implantar bueno, el hecho de que bomberos, ambulancias, grúas estuvieran allí, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Lo que nos preocupa es, estamos yendo contra normativa. Es verdad que la situación de emergencia requiere, o de seguridad requiere, que aperturemos el túnel porque el riesgo es mayor por el resto, si vamos por fuera, por el LP3, pero si ocurre un accidente dentro del túnel, no es igual pasar el túnel nuevo de manera alternativa, teniendo un carril libre, porque la ambulancia, si ocurriese algún accidente, o los bomberos, si ocurriese algún accidente, podrían llegar exactamente al punto, que, bueno, con tráfico en doble sentido al mismo tiempo, porque puede llegar un momento en que se te colapse y que no puedas llegar a intervenir los vehículos de emergencia, ¿no? Y es precisamente por eso la que, bueno, hemos implantado este nuevo modelo, que básicamente consiste en esto, ¿no? En aumentar los puntos de control del riesgo en la isla de La Palma para tener una respuesta más rápida y eficaz, y bueno, en tomar decisiones respecto a la apertura del nuevo túnel vinculado a la seguridad de las personas, con respuesta inmediata también de los equipos de emergencia en caso de que se produjese algún accidente, ¿no? Entonces, para que le quede claro a nuestros espectadores, es posible que entonces ese túnel nuevo quede en doble sentido, pero solo en caso de emergencia, ¿no? Solamente vinculado a la seguridad de las personas. Hay una ley, esto no es una cuestión que me lo inventé yo. Es muy fácil hablar de fuera para actuar contra una norma, contra una ley, cuando tú no tienes responsabilidades penales. Nosotros podemos ir contra esta norma asumiendo ciertos riesgos también desde el punto de vista personal, y yo tengo que decir que aquí que lo asume es el presidente del Cabildo, hombre, todos queremos que se aperture el túnel nuevo porque la verdad que es mucho más cómodo, llega mucho antes al valle, pero lo que tenemos que tener claro es que no se puede hacer. Partiendo del hecho de que no se puede hacer, ¿de qué manera consideramos una apertura extraordinaria? Cuando la seguridad de las personas se compromete porque la situación meteorológica pues puede comportar un riesgo para las personas. Bueno, ¿cuál es el riesgo mayor? ¿El de ir por dentro del túnel o el de ir por fuera del túnel? Cuando se actúa el Plateca cuando se activa el Plateca por riesgos de desprendimientos, bueno, la lógica, el sentido común dice que si vas por fuera, en un ámbito en el que se suelen producir desprendimientos, bueno, el riesgo puede ser mayor en ese punto. Por lo tanto, te da la opción, teniendo en cuenta que tenemos que tener una respuesta inmediata en caso de que ocurra algo, por dentro del túnel. Es la única forma en que podemos hacerlo, ¿no? Y digo, eso también comporta un riesgo porque es un tema de interpretación de la norma, ¿no? Bueno, yo tengo claro que no quiero poner en riesgo a las personas ni por dentro ni por fuera. Tengo claro que si por fuera el riesgo es mayor, pues lo haremos por dentro. Y luego esto tiene un componente técnico que no es una cuestión del presidente o del consejero de turno, sino de que los técnicos tienen que avalar desde ese punto de vista que efectivamente la apertura del túnel obedece a una situación de seguridad que requiere de que efectivamente se ponga a disposición del paso de los vehículos en ambos sentidos, ¿no? Pero ya te digo, con ese protocolo de respuesta por si ocurre algo que antes no se había implementado nunca, ¿no? Entonces, con este nuevo modelo se ha mejorado, ¿no?, la eficacia, sobre todo en el tema de circulación. Bueno, no, lo que mejora es la seguridad. Es decir, la circulación, bueno, es cierto que tú tardas por encima 6 minutos y por debajo tardas 2 minutos. Ahorras en tiempo.
¿vale? Es más cómodo, vamos a hablar claro, hablamos de comodidad, pero la comodidad no puede ir contra la ley. Nosotros podemos interpretar la ley cuando compromete seguridad de las personas, pero no en el resto de cuestiones. No es lo mismo una obra que no es una situación extraordinaria, que no está vinculada a la seguridad de las personas, como fue el tema de la curva de los Castañeros, que, lógicamente, que si tú dices, oye, no abro el túnel y voy por fuera, en una situación en la que está lloviendo en las cumbres de la isla de La Palma y puede haber riesgos de desprendimiento y puede matar a alguien. No estamos hablando de las mismas cosas. Yo me he cansado de explicarlo. Yo creo que se entiende perfectamente la diferencia que hay, pero bueno, en todo esto habrá gente que no quiera entender las cosas y que lógicamente insista en que tenemos que abrir el túnel nuevo cuando no se puede abrir, ¿no? Bueno, pues veremos que ya con esto... Porque... Es muy fácil. Si hay una señal de velocidad en la carretera que te prohíbe ir a más de 60, tú no te la puedes saltar. Eso no significa que luego la gente se lo salte, pero eso comporta una multa, ¿no? Es decir, las normas están para cumplirse, excepto en situaciones en las que se comprometa la seguridad y que requieran que se pueda modificar esa norma o interpretarla, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este caso. Sí, como les decía, que espero que ya con esto pues quede un poco más claro, ¿no? Ese tema que siempre es tan controversial, ese túnel nuevo que todo el mundo lo quiere doble. No, el problema es que la norma de los túneles cambió como consecuencia de un accidente que se produjo en Francia hace unos años. La normativa europea cambió y la normativa española es más restrictiva aún. Los túneles tienen que tener una salida, un túnel paralelo de emergencia, que sirva como salida de emergencia, que este túnel no tiene, ¿no? El túnel tiene unas medidas de evacuación de los humos, de los gases que se producen por el paso del tráfico, que este túnel los tiene en un solo sentido. En una situación en que pueda haber un accidente, en el que pueda haber un incendio dentro del túnel, efectivamente la operatividad de esa extracción de esos humos funciona en un sentido, pero en el otro no. Y eso lógicamente puede comportar riesgo para la vida de las personas. Un accidente que a lo mejor no tiene la gravedad inicial que podría tener otro, pues se puede complicar precisamente por esta situación. No hay una salida de emergencia, no hay, imaginemos que el túnel se colapsa de tráfico, ¿cómo pueden llegar los vehículos de emergencia para actuar? Bueno, lógicamente la exposición a humo porque solamente tienes extracción para un lado, pues lógicamente puede acabar con algo que nosotros no queremos que pase, ¿no? En el Plan General del Paso, yo vengo de ser alcalde, pues tú puedes ver claramente cómo la planificación recogía un túnel paralelo que no se ha hecho y que servía de túnel de emergencia del otro. O sea, uno servía de túnel de emergencia del otro. Y ese túnel paralelo, en sentido contrario, pues lógicamente la extracción de esos humos también sería al revés de lo que tenemos en este momento. Pero en tanto en cuanto no tengamos el otro túnel, pues tenemos el que tenemos, ¿no? Y la circulación tiene que darse como se da, y lógicamente hay unas normas que regulan este tema para los túneles de más de 1000 metros, como es el caso del que estamos hablando, ¿no? Bueno, y sin abandonar la borrasca, aunque ya la vamos abandonando, en temática, el Cabildo ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica la ejecución de esas obras de la Punta del Pozo, que ya ahora con la borrasca pues, se han visto más afectadas y ya se han convertido en un problema para la seguridad pública, ¿no? Bueno, para la seguridad pública, para la seguridad estructural del propio hotel. Es cierto que había un problema entre la propiedad del hotel y la Dirección Nacional de Costas, porque el proyecto afectaba a parte de la propiedad del hotel, pero eso ya se solucionó hace unos meses y estamos en el mismo problema de siempre. Es decir, el Estado está tardando más de lo normal en acometer las cosas precisamente por tener unos presupuestos prorrogados, ¿no? Están afectando a muchas historias, muchas cuestiones, y entre ellas esto. Ese proyecto está hecho desde hace más de 1 año y medio. Tenía 500.000 euros asociados para poder ejecutarse. Se encontraron con el problema de la propiedad, se ha resuelto. Necesitamos que esto camine ya porque efectivamente compromete la seguridad de las personas y compromete también la seguridad estructural de la propia infraestructura hotelera, ¿no? Y tampoco es la imagen que queremos para esta zona tan afectada del valle, que se ha ido recuperando poco a poco y que efectivamente hoy hablamos de que la gente casi está allí con la normalidad que se requiere, ¿no? O que todos queríamos. Algo que parecía que no iba a suceder nunca. Yo tengo que recordar que hace 2 años y medio, 3 años aproximadamente,
había una partida de 12 millones de euros para construir vivienda para todos los propietarios de Puerto Naos, porque allí no se iba a poder volver por el problema de los gases, ¿no? Sin embargo, la situación se ha afrontado y se ha resuelto. Todavía quedan algunas zonas que acometer y estamos en ello, pero hoy lo que se requiere es que todo aquello, el ámbito de Puerto Naos y el de la bombilla, bueno, pues trabajemos en que las infraestructuras al menos estén como tienen que estar, porque estamos hablando de una zona turística, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que nosotros queremos que los turistas se lleven fuera de aquí y comuniquen, no puede ser que esa infraestructura esté como está, ¿no? Y si no se actúa con esa rapidez, ¿qué consecuencias podríamos ver? No, vamos a ver, lógicamente hemos visto, los que conocemos el mar allí, vemos como cada vez el mar se va acercando más al hotel, se está comiendo más la parte de la avenida de la Punta del Pozo y va a llegar un punto, si no se acometen las obras, porque la obra tiene una doble función, es decir, la infraestructura de la avenida, que es un paseo en el mismo litoral, es una especie de mirador, pero también sirve como elemento de protección del propio hotel. Si ese elemento no está, al final el mar se acaba metiendo en el hotel y bueno, podemos sufrir consecuencias en el ámbito de que, bueno, aquella infraestructura en una parte se vea afectada y se pueda llegar a caer, ¿no? ¿Y se trata de una falta de respuesta por parte del Estado o quizás es un tema más administrativo, por lo que se tarda? No, yo te lo comentaba, hubo un problema administrativo desde el punto de vista de que la propiedad no quería ceder parte del espacio que el proyecto de recuperación de la Punta del Pozo contemplaba, pero es un tema que ya se resolvió hace algunos meses. Bueno, lo que falta es la respuesta administrativa por parte del Estado, porque es el Estado el que tiene que acometer esto, es la Dirección Nacional de Costas, ¿no? Entonces, no es culpa directamente de la propia Dirección Nacional, sino de la situación del propio Gobierno con los presupuestos que se aprobaron en el año 23 y que están prorrogados todos los años. Bueno, esa prórroga de presupuestos, el hecho de no haberlos aprobado, ralentiza que las cosas avancen. No esta en concreto, muchísimas. Yo he hablado siempre de que a nosotros, para recuperación de infraestructuras dañadas por el volcán, por la erupción, se nos deben 80 millones de euros. Más de 50 millones son del Estado y no acaban de llegar, ¿vale? Entonces, bueno, esa prórroga de presupuestos, no tener presupuestos aprobados, dificulta la acción de gobierno, dificulta que las cosas vayan en tiempo y forma y, lógicamente, lo pagamos aquí también, ¿no? Sí, bueno, mencionaba la reconstrucción. El Cabildo aprueba una moción para reclamar al Estado pues un decreto urgente que permita, entre otras medidas, aplicar ese 60%, garantizar fondos de reconstrucción. ¿Por qué considera que este decreto es urgente ahora mismo en La Palma? Bueno, porque no hemos acabado de reconstruir lo que teníamos perdido, porque no se le ha acabado de pagar a la gente el valor de lo perdido, porque la situación económica de la isla requiere de que esa bonificación del 60% se siga implementando en tiempo y forma y además se haga de manera mensual, que todos podamos contar con ese dinero en el bolsillo, que además se ha demostrado que mueve la economía en general de la isla de La Palma. O sea, en tanto en cuanto la recuperación y la reconstrucción de la isla no se termine, las administraciones tenemos que estar y el Estado tiene que estar. Y eso, lógicamente, nosotros sentimos que cada vez está más lejos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Precisamente porque para poder contar con los fondos que tenían previstos, que tenían pactados, que tenían comprometidos, bueno, pues cuesta muchísimo, ¿no? Si en una situación de emergencia como la que hemos tenido en la isla de La Palma, para afrontar una erupción histórica, cuesta que los fondos lleguen, imagínate tú una situación de normalidad cuando solicites, bueno, la ejecución de cualquier obra, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado no está priorizando en la isla de La Palma en este momento. En su momento lo hizo, yo lo reconocí, pero yo lo estoy diciendo, estoy sintiendo el Estado más lejos que nunca, ¿no? ¿Siente que La Palma ahora mismo está como en un segundo plano? Y en un cuarto también. ¿Qué escenario se abre quizás para la isla en los próximos meses si esta situación sigue así? Bueno, te voy a explicar cuál es la situación real en este momento. El Cabildo de La Palma, que es la administración que está liderando la reconstrucción, se ha tenido que endeudar, estamos hablando de 61 millones de euros, casi 62, precisamente para no parar la reconstrucción, no parar la reconstrucción de las vías insulares, no parar la reconstrucción de los caminos de los distintos municipios afectados, porque nos hicimos cargo del 25% de esa reconstrucción, no parar la reconstrucción de las pistas agrícolas para que la gente que tiene licencia pueda recuperar sus fincas, pero
en el año 24 entran en vigor las reglas fiscales que funcionaban antes de la pandemia y que se paralizaron en el año 20 como consecuencia de esa pandemia, precisamente para que los Estados miembros de la Unión Europea pudiesen utilizar sus recursos propios que estaban en los bancos para actuar frente a esa pandemia y lo que demandaba. Bueno, esas reglas fiscales empiezan a operar otra vez en el año 24. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes utilizar tus recursos, tus ahorros, lo que hablamos de cuando oyes hablar del remanente de tesorería o del superávit presupuestario. Eso significa que las administraciones tienen un dinero en los bancos que no los pueden utilizar como quieran. Es como si tú tienes unos ahorros y alguien te dice, por encima de ti, son tus ahorros, pero no los puedes utilizar para lo que tú quieras. Solamente los puedes utilizar para lo que yo te deje. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que está ocurriendo. Al entrar en vigor esas reglas fiscales, el Cabildo no puede endeudarse más porque no se lo permiten, aunque tenemos capacidad para hacerlo, ¿vale? Estaríamos dentro de la propia norma que las reglas fiscales nos marcan, pero tienen que autorizarnos. Y si no nos llegan los fondos del Estado y no nos permiten utilizar los nuestros, bueno, no vamos a tener dinero. Si nosotros no podemos además acometer las obras por emergencia, si no tenemos que ir por la vía ordinaria con la ley de contratos, nosotros, para recuperar cualquier infraestructura, tenemos que tener el dinero. Es decir, el interventor a nosotros nos fiscaliza negativo si no tenemos el dinero para recuperar esa obra, porque requiere de una retención de crédito que se llama, ¿no? Un RC. Es decir, ¿cuánto cuesta recuperar esta pista? 500.000 euros. Si yo no tengo los 500.000 euros, no puedo empezar a recuperar la pista. Sin embargo, si tuviera la vía de la emergencia, yo puedo empezar a recuperar la pista y ya luego incorporamos el dinero, incorporamos el proyecto. ¿Esto qué condiciona? Pues lógicamente que se retrasen las cosas mucho más. Si todo nos obliga a ir a la vía ordinaria, a la ley de contratos, pues hasta que no tengamos el dinero no vamos a poder acometer absolutamente nada. Si a mí como Cabildo no me dejan endeudarme porque las reglas fiscales me lo impiden, me impiden utilizar mi remanente, no vamos a poder abordar la recuperación de las infraestructuras. Si el Estado no nos hace llegar los fondos, no vamos a tener dinero para recuperar las infraestructuras. Quiero decir, nos vamos a un embudo en la que no se nos exceptúa del cumplimiento de las reglas fiscales como hemos solicitado, porque estamos en una situación distinta al resto del territorio nacional, en una situación de recuperación derivada de una erupción. No llega el dinero, solamente han llegado 6,1 millones de euros en estos casi 3 años, que suponen la actualización del primer convenio. Hemos enviado un segundo convenio por 105 millones de euros, de los que el 50% los tiene que poner el Estado, y tampoco nos han dado solución a este tema. Como te digo, no se nos exceptúa del cumplimiento de las reglas fiscales, por lo tanto no podemos utilizar nuestros recursos para poder acometer este tema. Y tampoco se nos dejan acometer la recuperación de infraestructuras por la vía de emergencia, por lo tanto requiere de tener el dinero para poder acometerlas. No tenemos dinero, no podemos hacerla por emergencia, no se pueden recuperar. Es decir, que se podría decir que hay servicios e inversiones que se están viendo afectadas, están en riesgo por esta falta. Mira, la política del Cabildo en general en la isla se ha visto afectada por este tema. ¿Por qué? Voy a tener unos fondos destinados a empezar a ejecutar la residencia de los Llanos de Aridane. Una infraestructura que sabemos que es importante, no lo siguiente. ¿Por qué? Porque los fondos que tienes destinados aquí los tienes que destinar para la recuperación de la isla. Si no te llega el dinero para la recuperación y no queremos parar esa recuperación, tenemos que sacar los fondos de lo que tenemos asignado para otras cosas para meterlo aquí porque es la prioridad. En vivienda, todos tenemos claro que la necesidad de vivienda pública, no en la isla, en todo el territorio nacional, es una de las cuestiones que te pone sobre la mesa a todo el mundo. Entonces, no podemos construir más vivienda de la que estamos construyendo porque los recursos que tenemos los tenemos que poner aquí. Bueno, al final, el hecho de que no nos llegue el dinero en tiempo y forma para la recuperación de infraestructuras destruidas por el volcán afecta a toda la política en general. Nosotros podríamos dejar, oye, no recuperamos esas infraestructuras, las afectadas por el volcán, pero porque quiero hacer la residencia de los Llanos. Entonces, bueno, yo puedo empezar a hacer la residencia de los Llanos, pero no recupero la LP211, no recupero la pista de aquel señor que tiene licencia para recuperar su finca, no recupero el camino de los Llanos de Aridane que permite que aquel señor pueda reconstruir su casa. Entonces, al final, cuando tú no tienes el montante
que necesitas para las políticas que quieres desplegar en cualquier territorio, tienes que priorizar. Y nosotros hemos priorizado en la recuperación y la reconstrucción. Y además, dependiendo de que los fondos del Estado lleguen. Bueno, esa es mi reclamación continua. Es decir, que no se haga la residencia de los llanos es culpa del Estado. Yo digo que sí, con mayúscula, subrayado y en negrita. Porque los fondos que yo tenía destinados para empezar a hacer la residencia de los llanos los he tenido que meter en la reconstrucción de carreteras. Por lo tanto, la no llegada de esos fondos afecta a todo lo que se quiera hacer en la isla de La Palma. Bueno, pero a pesar de esto también se siguen dando por otra parte pasos en lo que a la reconstrucción se refiere, ya que ha habido pues nuevas autorizaciones en las viviendas en Puerto Naos, como nos comentaba anteriormente, pero ¿qué avances reales son los que puede ver ahora mismo la ciudadanía con respecto a la reconstrucción? Vamos a ver, nosotros, el Cabildo Insular de La Palma, para que tengas una cifra en la cabeza, ha metido en vías municipales, en ese 25% que nosotros destinamos al ayuntamiento, 24 millones de euros. Pero ha invertido más de 60 millones de euros en la reconstrucción. 60 millones de euros es muchísimo dinero para una administración como la nuestra, ¿no? Como el Cabildo Insular de La Palma. Se han reconstruido muchísimas vías. Nosotros, bueno, ya es la tercera anualidad que se va a implementar la bonificación del 60% del IRPF. Se han metido más de 300 millones de euros, 216 por parte del Gobierno de Canarias, 100 millones por parte del Estado, para que la gente recupere el valor de lo perdido, que era otra de los compromisos que nosotros adquiríamos a principios de legislatura. Todo eso tiene que ver con reconstrucción. La reconstrucción es física y también es económica y social. Se han implementado un montón de planes que tienen que ver con los problemas de salud mental que tiene la isla de La Palma, asociados también con lo que ha pasado. Bueno, yo creo que se han dado pasos de gigantes. En este momento se están recuperando todas las vías principales que aseguran la conectividad entre norte y sur de la Colada. La última, la LP2, que ha sido tan polémica, ¿no? Bueno, ¿queda mucho por hacer? Claro que sí, queda mucho por hacer en cuanto a infraestructuras de movilidad, en cuanto a redes de regadío, en cuanto a redes urbanas, en cuanto a mejora de la movilidad. Claro que sí, pero es que la isla de La Palma no puede conformarse con políticas de reconstrucción. Nosotros tenemos que actuar en construir la mayor cantidad de viviendas posible y lo estamos haciendo. Tenemos que actuar en políticas que deriven el futuro de esta isla a depender de una economía distinta a la que se ha dependido hasta ahora, muy vinculada al sector primario y la administración pública. ¿Nosotros queremos turismo en La Palma? Claro que sí. Un turismo, siempre lo digo, diferenciado del resto de las islas, con un techo. ¿Vale? Con un techo estamos hablando en torno a las 25.000 camas. ¿Se ha trabajado para recuperar las camas que teníamos antes del volcán? Sí, hoy tenemos más camas que antes del volcán. Estamos trabajando para que los proyectos estructurales, esos hoteles, puedan llegar a la isla de La Palma, que los inversores tengan la seguridad jurídica para que eso aterrice. Proyectos llevan más de 40 años sin poder hacerse. Sí, y antes de final de legislatura, alguno de ellos va a poder ver la luz si hay inversores detrás. La seguridad jurídica, el trabajo del Cabildo va a estar hecho, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en redirigir la isla. Nos hemos trazado 3 líneas básicas en este gobierno, ¿no? La prioridad, la reconstrucción, y ahí tienes que meter no solamente reconstrucción física de carreteras, de caminos, de pistas, de fincas, de casas, etcétera, etcétera, sino también, lógicamente, la parte económica y social. Y se está haciendo. Yo, lógicamente, se puede ir más rápido. Yo siempre digo que se puede ir más rápido, pero se está haciendo. La isla lleva muchos años con determinadas infraestructuras que tienen un carácter insular y que son importantes precisamente para esa nueva isla que nosotros queremos. Todas las obras asociadas al FEDECAN, te pongo un ejemplo, el Parque Cultural Islas Canarias, otro ejemplo, la Plaza Francisca Gasmira del Paso, otro ejemplo, el restaurante Iscagua de Punta Gorda, otro ejemplo, el vivero de empresas de Tijarafe o la calle nueva de Los Sauces, ¿no? O sea, hay que terminar todas esas infraestructuras para que sumen a la isla, ¿no? Y una tercera pata que es, oye, esta isla lleva funcionando vinculada a una economía, digamos,
en precario ligada al sector primario y la administración pública. Si tú no te dedicas a la agricultura, ganadería o pesca, no te dedicas a trabajar en la administración pública, aquí no hay oportunidades de futuro. Nosotros tenemos que trabajar para diversificar esa economía y que efectivamente las oportunidades lleguen. ¿Por dónde? Pues el desarrollo tiene que venir por un turismo diferenciado, como te decía antes, un turismo que esté vinculado al territorio, es decir, nosotros no podemos pensar en un turismo masivo que consuma recursos y que no cuide la naturaleza que tenemos, el paisaje, que no ponga en valor nuestros recursos culturales, etnográficos, a la gente de aquí. Esa es la diferencia que tenemos que marcar respecto al resto de las islas. Y yo esto lo veo como un momento de oportunidad. Estamos viendo cómo otras islas están teniendo problemas de masificación, incluso de la percepción que ya tiene el pueblo de lo que significa el turismo en sí, ¿no? Bueno, nosotros aquí podemos redirigir para tener un turismo distinto, ¿no? Y hay una parte que yo creo que no ha sido explotada y que creo que es importante en este momento y que hay que verlo como una oportunidad también. La economía desarrollada, la economía vinculada al conocimiento, a la ciencia, a la innovación. Todo lo que ha pasado con el volcán debe servirnos para tener una apertura de miras. ¿De qué manera la isla puede ser ejemplo para otros territorios con lo que se ha hecho aquí, ¿no? Con lo que se ha hecho en Puerto Nao con el tema de los sensores? Hay otras zonas del mundo que están mirando para la isla de La Palma para ver cómo podemos, de alguna manera, pueden copiarnos, ¿no? ¿Qué se ha hecho aquí? ¿Qué modelo se ha seguido de reconstrucción? ¿Cómo se ha afrontado el problema del CO2 en la zona de Puerto Nao de la Bombilla? ¿Y cómo podemos trasladar eso a otros territorios también que sufren erupciones volcánicas, ¿no? Bueno, la parte de la formación. Si nosotros queremos que nuestros jóvenes no salgan de la isla y busquen un futuro por aquí, la parte de la formación tenemos que garantizarla. Por eso hablamos de ese campus universitario. Un campus universitario que no es un campus como tal, como el que podemos ver en Tenerife o en Gran Canaria. Lo que queremos es que haya varias universidades del mundo, en este caso de 3 continentes distintos, que puedan aportar conocimiento, que puedan hacer un plan de estudios distinto, que la gente también, no solamente una oportunidad para la gente que vive aquí, sino que vengan de fuera y tengan oportunidad de quedarse. En ese sentido, pues se está trabajando con la Universidad de La Laguna como coordinadora de ese proyecto, en la que queremos que participe también la Universidad de Las Palmas y otras universidades de otros continentes. Y aquí tenemos involucrada a 4 instituciones. Al Instituto Astrofísico de Canarias, que ya hace ciencia desde hace muchos años aquí y que ha puesto a la isla como referente mundial en este ámbito, pero además no solamente para mirar el cielo desde la Tierra, sino al revés. ¿Qué podemos hacer en el ámbito del espacio mirando hacia la Tierra, ¿no? Tenemos al IGN y a Involcán, y además ahora tenemos el Centro Nacional de Vulcanología en la isla de La Palma, ¿no? Su sede administrativa y también, lógicamente, científica, ¿no? La principal. Y tenemos a Plocan, somos una isla y hemos vivido de espaldas al mar muchas veces. Bueno, nosotros estamos, el otro día tenía una reunión con Joaquín Brito, el responsable de Plocan en Canarias, hablando de la futura construcción del BIC, ¿no? Del Blue Innovation Center, el Centro de Innovación de Economía Azul. ¿De qué manera el hecho insular puede beneficiar económicamente a la gente que vive en este territorio también, ¿no? O sea, al final lo que queremos es unir cielo, tierra y mar en el ámbito científico, en el ámbito de innovación y en ver qué puede aportar a la isla de La Palma también en la formación relacionada con estas instituciones, ¿no? Son proyectos que tenemos ahí, que venimos trabajando desde hace ya muchísimo tiempo y que espero que empiecen a dar sus frutos pronto, ¿no? Bueno, y también dentro de esto de la educación también se espera por parte del Cabildo como un modelo de universidad privada que critica un poco la oposición y que no están muy conformes porque consideran que esto puede incentivar la desigualdad entre los más jóvenes aquí en la isla. Es que eso es falso. Es que yo no sé de dónde sacan que el modelo que queremos implantar aquí es el de la universidad privada. Cuando hablamos de la universidad, de cualquier universidad de Chile, estamos hablando de universidades públicas que quieran participar en este centro universitario. Cuando hablamos de la Complutense o de la Universidad del País Vasco o de las 2 universidades canarias, estamos hablando de universidades públicas. Cuando queremos mirar hacia África para buscar una universidad pública que quiera participar en este proyecto, seguimos hablando de estudios públicos. Esto surge porque se ha nombrado a la Universidad de Navarra en el ámbito de la Facultad de Arquitectura, que es de las más prestigiosas
que tiene Europa y que han participado en el ámbito de la reconstrucción, llevan varios años haciéndolo y porque han enfocado para ahí. Pero esto es un tema político. Lo que no podemos es engañar a la gente en una cosa tan trascendental como la que estamos planteando. Yo puedo garantizar, y así lo digo, que el PSOE está mintiendo en este caso, que es una estrategia política que están utilizando y que el planteamiento del Cabildo va a estar coordinado por la Universidad de La Laguna, que hasta donde yo sé es una universidad pública, y en la que queremos que la gente de la isla de La Palma y los que quieran venir a estudiar a la isla de La Palma tengan muchas oportunidades, independientemente de la facultad, de la universidad que quiera participar en este proyecto. Y que además el planteamiento es de universidad pública. Lo digo también en negrita, subrayado y en mayúscula. Un planteamiento de universidad pública, de centro interuniversitario público, en el que participarán universidades públicas y otras que no serán públicas. Pero, lógicamente, aquí la gente no tendrá que pagar una matrícula de 18.000 euros, como está diciendo el Partido Socialista, ¿no? Pues, presidente, muchísimas gracias por estas palabras, que se siga incentivando pues, las universidades entre los más jóvenes para que se queden también aquí en la isla. Muchísimas gracias por atendernos. Yo espero que haya quedado claro y requete claro lo del túnel, lo de la universidad y todas las cuestiones que desde el ámbito político se están intentando utilizar para, yo digo, lo voy a decir claro, para engañar a los palmeros y las palmeras, ¿no?